Los periodistas. Los periodistas. Una frase le rebotó a Salacaín al amanecer del miércoles de ceniza. El ayuno y la abstinencia frenan la inquietud del cuerpo, frenan los deseos insaciables, purifican y agilizan el alma, la llevan hacia lo alto. Los historiadores la atribuyen al obispo de Constantinopla, quien llegó a ser santo, Juan Crisóstomo. Muchos debates había presenciado el aventurero a lo largo de su vida sobre la gastronomía de Cuaresma. Decenas de viajes dejaron innumerables experiencias al paladar y, por supuesto, a la memoria gustativa. Alguna vez había incursionado Salacaín en el tema de la historia gastronómica de Cuaresma. Fue en el siglo XIV, con el Renacimiento, cuando surgió la necesidad de dividir a la comida en carnal y de Cuaresma. Las tradiciones judías y musulmanas provocaron el debate. La llamada comida carnal se integraba con la carne de cerdo y todos los embutidos derivados del animal. En cambio, la comida de Cuaresma incluía aceites, vegetales, verduras y pescados. Fue entonces cuando el Santo Oficio tenía una opción para distinguir a las familias cristianas tradicionales y antiguas de las nuevas familias. Más historias le llegaron a la cabeza, como aquella leyenda negra del témpura, atribuida a la cocina oriental, cuando en realidad es una forma de preparar verduras y pescados bajo la recomendación de las cocineras ibéricas, concretamente en el territorio portugués, donde los misioneros jesuitas las conocieron y las llevaron a Japón. En latín esta comida se llamaba ad tempora quadragesime y los japoneses la identificaron como témpora. En los siglos XVII y XVIII se popularizó la receta y se volvió prácticamente una identidad gastronómica de Japón. Unas monjas españolas la conocieron en el Vaticano y la llevaron de regreso a la península ibérica, específicamente al monasterio de Santa Clara de Arrendó. Salacaín repasó mentalmente la cantidad de recetas de Cuaresma practicadas por su abuela, sus tías abuelas y su madre. Constituían por sí mismas toda una enciclopedia digna de poner en prácticas hoy día. Por desgracia, algunos productos y técnicas están en extinción. La abuela de Salacaín acostumbraba a hacer unos chiles para los viernes de Cuaresma. Aparecían ya en ese tiempo los chiles llamados así, del tiempo, los poblanos. Los chiles pelados y desvenados se rellenaban con una fritura de acelgas y jitomate. En una tortera se iban colocando las capas de acelgas, chícharos, rebanadas de queso fresco de cabra y se metía al horno. El secreto de la abuela era freír el jitomate con manteca y aceite de oliva. Quizá los chiles del tiempo hayan sido por algunos años el ingrediente principal de la cocina cuaresmeña de la casa de la abuela. Los hacían en rajas con requesón, en escabeche, capones, rellenos de queso y en caldillo blanco. Una de las tías abuelas tenía una receta probada, por desgracia, muy pocas veces en la infancia. La tía falleció y nadie más se atrevió a prepararla. Le decían chiles capones de la tía Licha. Los chiles se desvenaban por la parte de arriba sin cortar la cabeza. Antes había preparado queso fresco desmoronado y unas hojas de epazote. Se trituraba todo, se rellenaban los chiles y se freían en manteca. Una vez escurridos, se envolvía cada chile en una tortilla de maíz muy delgada. Se colocaban en un platón, alineados todos los chiles, y se bañaban con una mezcla de mantequilla hirviendo y sazonada con sal. Otro plato de la familia del aventurero eran los famosos envueltos de chiles. Usaban el meco, el mulato y el pasilla. Los tantos los calculaban según el gusto de cada quien, pero casi siempre dominaba el sabor del meco. Una vez remojados y luego tostados, se metían en una cazuela de barro con manteca y jitomate para hacer la salsa. En Cuaresma se le ponía agua, pero en otra temporada se usaba el caldo de cerdo. Por separado se sancochaban las tortillas en manteca y se iban metiendo en la salsa a manera de mojarlas totalmente. Se iban haciendo los envueltos con huevos revueltos por dentro.
Todo se bañaba con la salsa sobrante y queso añejo por encima, esto en Cuaresma. Pero en otras épocas del año se aceptaba el chorizo, la longaniza y la carne de puerco deshebrada. Los nopales también tenían demanda en esos tiempos. Se hacían navegantes con epazote y chile pasilla o chilpotle. Otros, una vez cocidos, se cortaban y se freían con manteca, jitomate, se adornaban con rajas de queso fresco y orégano, eran ideales para acompañar algún otro platillo. La mamá de Salacaín acostumbraba a hacer quelites quintoniles en varias salsas. Una en especial era la favorita con chile mulato y ajos. Las calabacitas, los chayotes, las verdolagas, los colorines y por supuesto las flores de calabaza, las tortitas de camarón seco, el revoltillo de pipián con papas y los guauzontles, sin duda el plato más socorrido de la Cuaresma. Pero había otros platos famosos, los chiles cuaresmeños, llamados así, los jalapeños, por la temporada, se rellenaban de atún, de pescado, de frijoles refritos, de queso añejo. En la Puebla de antes, además, a la salida de las iglesias, se podía encontrar una variedad de dulces, los merengues, camotes, buñuelos de viento con miel y azúcar, barquillos, gaznates, muéganos, tortitas de maíz, envueltas en papel de China de varios colores. Toda una tradición de comida pasó por la mente de Salacaín. Aquel día había llegado la compra del mercado. Un olor característico le llegó a la nariz. Sobre la mesa aparecieron unos ramos enormes de guasontles. Los limpiarían, los sacudirían, los lavarían, cuidando no desgranarlos, para después armarlos rellenos de queso fresco, enharinados, para rebozarlos y freírlos con un poco de aceite. Dos formas eran características para comerlos: secos, con alguna salsa a un lado, o en caldillo de jitomate y un poco de cebolla. La experiencia de comer guauzontles es única. Los cubiertos sobran. Salacaín lo había aprendido perfectamente bien desde niño. Se desprendían las ramitas y se llevaban a la boca. Se metían y se aprisionaba el tallo con los dientes y se tiraba hacia afuera, dejando dentro de la boca los granos del guauzontle. Cada ramita se iba colocando alrededor del plato para demostrar la habilidad de comerlos. Una de las tías tenía un refrán cuando los servía en la mesa: a falta de amor, unos guauzontles con mole. Pero esa es otra historia.